A esta nueva sesión. Bienvenidos a esta nueva sesión relativa a control de calidad en lípidos. Había quedado pendiente de la sesión anterior ver un poco lo que era control externo, pero dada la importancia, aproveché que la teoría de hoy día es muy cortita, es más que nada un formato taller, que para los que estén conectados lo vamos a poder revisar interactivamente y si no lo van a poder desarrollar con los materiales que los chicos les han subido a la plataforma, ¿ya? Así que vamos a continuar con esto, que es clave siempre en el contexto de lípidos, pero esto igual puede ser general también si quieren verlo. Primero que todo, el control de calidad externo ya sabemos que tiene relación con información, servicios que me entregan a mí información para poder hacer mejora continua en el laboratorio. Pero esto que les estoy contando yo, que es como que el control externo es un servicio que se contrata para obtener información y poder hacer mejoras en el laboratorio, no siempre es la mirada que se le da en los laboratorios clínicos o bancos de sangre. Generalmente, no sé qué será, bueno, en realidad sí, en el resto de Latinoamérica y en Chile, es más que nada como un sistema un poco de fiscalización y en algunos casos genera mucha angustia y estrés, porque es como lo que te pueden revisar. Entonces, en vez de sacarle mucho provecho, se enfocan en lo que está mal y no trabajan con los datos que están correctos a veces. Y eso es un poco lo que quiero mostrarle ahora, cómo la CLSI, con su guía de sistema de gestión de calidad y de buenas prácticas, nos entregan algunas pistas de cómo ir trabajando esto de mejor manera. La CLSI, ¿no es cierto?, que es el instituto que lanza estos estándares o guías por consenso de expertos, lanzó una guía que se llama QMS 24 en su tercera edición, y lo que hizo un poquitito con esta guía fue integrar dos guías de buenas prácticas, la GP 27 y 29, que tenían que ver por una parte con cómo enfrentar los esquemas de evaluación externa de la calidad y por otra parte con cómo hacer mejora continua con este tipo de información. O sea, tenemos por un lado más que nada lo que es cómo se trabaja en la resolución de casos, de problemas, y otra guía que trabajaba más en lo que es cómo usarlo para beneficio. Entonces, se fusionaron y quedó como esta guía que dice cómo utilizar estos controles externos o incluso esquemas alternativos para generar mejora en el laboratorio. O sea, pensando a gran escala, digamos, no solamente enfocarme en lo que está incorrecto. Y por supuesto, esto es innegable, que el control externo está pensado para ser trabajado en paralelo y en amistad con el control interno. El control interno sabemos que tiene una rutina más frecuente y el control externo, que es menos frecuente, me entrega información adicional, pero tienen que trabajar en conjunto. ¿Ya? Hay que trabajar siempre en conjunto, ninguno quita el otro. Y también no existe hoy en día, al menos que yo sepa, alguna recomendación o guía que diga que no hay que utilizar el control externo, todo lo contrario. O sea, siempre te dicen, ojo, parte de acá. Necesitas tener siempre un control externo y si no tienes de la forma de armar un interlaboratorio con algún programa, con tus colegas, etcétera, pero tienes que tener una evaluación externa. ¿Ya? Está recomendado por todas las fuentes que hay disponibles, tanto ISO como CLSI, ACC, o sea, perdón, la Asociación Americana de Química Clínica, la ACC, etcétera. Entonces, ¿cómo se elige un programa externo? Primero tienen que pensar que yo ya les dije que esto era un servicio. Entonces, como es un servicio, yo tengo que elegirlo a mi medida. Primero que todo, necesito que la matriz sea muy parecida a las muestras que yo trabajo en rutina. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a contratar un control externo que es de lípidos en suero, yo voy a necesitar que la muestra que me llegue a mí de control externo sea eso y no un buffer con lípidos que no sea una muestra de sangre total, con lípidos que no se pueda pretratar ni centrifugar. O sea, necesito que la matriz sea compatible. También se le llama conmutabilidad, que tanto se parece esta muestra a la muestra real del paciente cuando la estoy midiendo en ese momento. Hay que entender cuáles son los pretratamientos que tiene esta muestra, si es que los tiene, cuáles son los mensurandos en los que voy a participar, porque a veces hay algunos programas que tienen agrupados, por ejemplo, química y hormona. Entonces ahí me sirve que tengo lo de lípido y al mismo tiempo puedo testear algunas de mis hormonas en el mismo paquete. ¿Quiénes son los participantes? Si es que hay que saberlo a priori. O sea, como es un servicio, insisto, no lo piensen como algo obligatorio, piénsenlo como que, si bien está regulado, y en Chile necesitamos tener un control externo mínimo uno por cada sección de los que están agrupados en el sistema de laboratorio, aún así es un servicio, entonces tengo que elegir bien y consultar con quién me voy a comparar. ¿Cómo me van a agrupar? Y la frecuencia, ¿no es cierto? Si el programa tiene una frecuencia que a mí me conviene y me es ventajosa, también privilegiar eso.
otra cosa que es interesante tiene que ver con el tipo de informe, saberlo también a priori. O sea, ¿qué me va a informar este control externo? ¿Qué me entrega? Me entrega, por ejemplo, cómo me va a excluir, cuáles son las fórmulas que utiliza para acercar su estadística, si utiliza o no utiliza requisitos de la calidad, ya los vimos en el caso de lípidos, si los va a utilizar para algún tipo de evaluación dentro del programa, etcétera. También necesito saber si me va a permitir gestionar los resultados, por ejemplo, si por alguna razón estoy atrasado, no tengo el equipo habilitado, si puedo reportar tarde, pero que me indique esa condición, o si puedo editar un resultado que a lo mejor me equivoqué, lo que en Estados Unidos cuesta como traducirlo al español, pero le llama como clerical mistakes, que es como errores, no sé, como, podríamos decir como errores básicos, como de tipeo, una cosa así. Yo puse Boone en vez de Uria, o no sé, digamos, los triglicéridos estaban miligramos por decilitro, y yo puse miligramos litro, y cambié completamente el resultado porque me da en otra potencia. También son importantes los plazos de reporte, el costo y qué soporte voy a tener. Una vez que yo lo adquiero, ya estoy inscrito en este PEC y va a empezar, bueno, siempre hay que mantener al día la información de almacenamiento y estabilidad del control externo. Recuerden que si el control dice que dura una vez abierto 6 días, por ejemplo, no lo vamos a utilizar 3 meses después para hacer una evaluación o algo. El material me están diciendo que dura 6 días, entonces hasta ahí voy a poder yo utilizarlo como material una vez que me llegue el resultado, quizá para calcular alguna investigación, en alguna no conformidad, etcétera. Fecha de proceso de informe, esto hay que sacarlo del programa, vale decir que tengo que tener yo un mapa, o mejor dicho un calendario en mi laboratorio, ojalá en un mural o en un lugar bien visible, y así como en las fechas marcamos algunos hitos importantes, ir colocando, muestra tanto del PEC de tal cosa, muestra tanto del CAP de tal cosa, muestra tanto del RICAS, del ECAS, de lo que sea. Sacarlo del programa para que esté visible afuera, en cualquier parte. ¿Ya? Y así nosotros sabemos al ver la semana, tal día hay que informarlo, y de esa forma no tenemos problemas con los reportes. Y hay que tener claro también si es que hay alguna condición de medición que sea particular. Por ejemplo, en lípidos no pasa, pero hay algunas enzimas en donde el proveedor te dice reconstituya y deje reposar 30 minutos antes de medir X enzima. ¿Ya? Entonces, si yo no le hago caso, voy a medir quizá por una actividad exacerbada o quizá me va a faltar actividad en la medición. Entonces, hay que seguir las condiciones del fabricante, básicamente. Bueno, la estabilidad una vez reconstituido, cuánto dura, hasta cuánto puedo medir antes de volver a refrigerarlo o congelarlo, volúmenes de muestra, etcétera. Pero básicamente es que una vez que yo ya contraté el programa, tengo que hacer que la información quede visible y disponible. No puedo tomar el inserto o la instrucción de uso y guardarla, carpetearla, no. Tiene que estar completamente disponible. Otra cosa importante es que existe una regulación que, por supuesto que para Chile es voluntaria y se acredita por sistemas voluntarios, que tiene relación con la estadística que se va a utilizar. Entonces, en este caso, espérenme que voy a colocar el tiempo para no pasarme. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un control externo y hay proveedores de control externo, estos organizadores de controles externos lo que tratan es siempre acreditarse bajo una normativa que es la ISO 17043. Esta norma ISO lo que hace es un poco establecer el marco de actividades y de responsabilidades que tiene un proveedor de control externo al momento de elaborar este programa, ¿ya? De control externo de la calidad. Entonces, dentro de estas recomendaciones, cita, porque no se reinventa la rueda a cada rato, cita una norma ISO, fíjense, una guía ISO, cita a otra guía ISO, pero esta guía tiene que ver más que nada con estadística, que es la guía ISO 13528. Esta guía ISO, como les digo yo, tiene más que nada las estadísticas que se utilizan en interlaboratorio, en estos programas de comparación. Entonces, la ISO que se acredita, que es la 17043, te invita a utilizar como proveedor de control externo la estadística que viene de la 13528. Entonces está como dos normas que se cruzan, una se acredita, la otra es una guía. Y por supuesto, esto me habla que hay que tener criterios de exclusión estadístico, porque los datos no se tienen que ensuciar. Si alguien tipea mal o informa mal, necesito yo asegurarme que eso no me ensucia mi agrupación. Entonces, te pide al proveedor le pide que evalúe a sus participantes de esa forma. Entonces, ¿qué empieza a aparecer en los programas de control externo por lo general? Palabras como aceptable, cuestionable o insatisfactorio. Acá están pintadas con el color de un semáforo, verde que estaríamos en teoría bien, amarillo que estaríamos en teoría cuestionables y rojo que estaríamos en teoría insatisfactorios. Pero esto de nuevo tiene que ver con un tema estadístico.
Entonces, ese estadístico que se tiende a utilizar en los programas de evaluación externa se llama puntaje Z o Z-score, ¿no es cierto? Que es básicamente el error de medición o error de medida, pero expresado, en vez de en concentraciones, está expresado en desvíos estándar. La fórmula del Z-score, porque uno generalmente tiene que estar recalculando en base a si tuvo que hacer alguna modificación en la medición, es el valor medido, tal cual yo lo estoy reportando, menos el valor de la media del grupo con el que me han comparado, dividido entre la desviación estándar de ese grupo con el que me compararon. Entonces siempre es contra el que me están comparando, dividido por la desviación de con quien me están comparando. Entonces, si se fijan, estoy colocando un valor que tiene unidades, dividido en otro valor que tiene unidades, y básicamente lo único que me queda es el desvío estándar. Entonces, un z de menos 1.3, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo me alejé, mi valor, mi medición, se alejó 1.3 desvíos estándar respecto al grupo de comparación. Entonces, esto es clave que nos quede a todos muy claro. No habla de, de un valor, digamos, evaluado clínicamente, no habla de ningún criterio de tipo, de un requisito de calidad, sino que me dice, tú te alejaste respecto de una curva 1.3 desvíos estándar, en este caso a la izquierda. Supongamos que medí menos, medí un z de menos 1.3. Entonces, en base a ese z, te van a agrupar, si ese z se mantiene entre menor a 2 y mayor a menos 2, o sea, entre medio de esos dos límites, 2 y menos 2, te van a decir que estás aceptable o satisfactorio. Si te salís, si estás fuera de esos dos, pero estás dentro de 3, o sea, entre 2 y 3 y entre menos 2 y menos 3, te van a colocar como cuestionable, ¿no es cierto? O alerta, sí, como un warning en algunos programas. Y por supuesto, si sales fuera de este intervalo de más o menos 3, te van a decir que estás insatisfactorio y en algunos casos te van a excluir de la evaluación. Entonces, esta es una forma como visual de verlo. O sea, estamos contentos, estamos preocupados y estamos tristes. Pero todo esto es relativo. ¿Por qué? Porque básicamente, como me están evaluando con un puntaje Z y distribución Z de normalidad, lo único que me están diciendo es que si yo estoy satisfactorio, significa que mi medición está contenida dentro del 95% de los laboratorios que participaron en esa evaluación. O sea, soy normal, soy estadísticamente normal. Entonces, si se fijan, no por nada digo estadísticamente normal. Esa es la pista para entender todo lo que es control externo. Soy estadísticamente normal. Luego, si estoy en los otros extremos, en las colitas de la distribución, me van a colocar que estoy en amarillo. ¿Por qué? Porque estoy a punto de salirme de la normalidad. Estoy en el 2,5 de la izquierda o en el 2,5 de la derecha. O sea, estoy en las colitas de la distribución. Entonces, ¿qué te dicen? Ten cuidado porque te estás saliendo de la normalidad. Y por supuesto, cuando me salgo del menos 3 hacia abajo o del más 3 hacia arriba, eh, netamente me salí de la distribución gaussiana. O sea, todos los laboratorios con los que me estoy comparando están en una curva de distribución y yo estoy fuera de esa distribución. Por lo tanto, estoy alejado de la normalidad. Entonces, esta es la reflexión principal que también nos invita mucho esta guía a hacer. Dice, mira, entonces si el puntaje Z es netamente un tema estadístico y habla de si tu resultado o tu error de medición o error de medida es normal o anormal, entonces ¿me puedo quedar tranquilo solo revisando el puntaje Z? Porque al final lo único que dice es que está normal o anormal, pero y el requisito de calidad, y el error de medida, evaluar más cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la invitación es que no nos podemos quedar tranquilos solo con el Z. Dejemos el Z quizá para un tema regulatorio, porque es el que nos van a fiscalizar seguramente cuando venga alguna revisión, pero nosotros saquémosle provecho al control externo y demos un par de pasitos más. Entonces, esta presentación propone como 5 pasos, es como yo ordené un poco la guía, no está toda la guía contenida acá, pero es un poquitito lo que quizás sea más aplicable o más rápidamente aplicable. Entonces, el primer paso siempre, fíjense a dónde se devuelve el primer paso. Dice, siempre antes de interpretar una encuesta de control externo que me ha llegado, me llegó la evaluación, digamos, el resultado, antes de tomar cualquier decisión, revisar cómo te agruparon y qué reportaste. O sea, lo primero que hago yo es la glucosa era mililitro decilitro, perfecto. El colesterol era mililitro decilitro, lo reporté así, etcétera. Revisar todas las unidades. Revisar qué reactivo inscribí. ¿Es el reactivo correcto o lo modifiqué? Me equivoqué a lo mejor. Todos los métodos, ¿lo habré colocado correctamente o no? Volver a revisarlo. Y quizá más, y también importante, además de la unidad de medida, es que si me están agrupando por marca, por ejemplo, de alguna equipamiento,
estar seguro que me están agrupando contra eso. Entonces, primer paso, documental. Antes de mirar un Z, cualquier cosa, lo primero que voy a es revisar. Y si se fijan, no por nada, los resultados de un control externo, ¿qué es lo primero que te muestra? ¿Cómo te agrupó? ¿No es cierto? Es lo primero que te muestra, antes de decirte cualquier cosa. Te dice, resumen, ¿no es cierto? Fuiste a método, fuiste a todos los laboratorios, fuiste a analito, que vendría siendo como todos los laboratorios básicamente, o a grupo par, que también le llaman por equipamiento, si no me equivoco, en algunos esquemas que son locales. Entonces, el primer paso es ese. No menos importante el primer paso, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan acá, voy a prender el puntero, siempre un esquema me va a avisar contra qué me están comparando, sin importar la marca del esquema, quién es el proveedor, siempre en algún momento me van a decir a mí contra qué me están comparando. Lo ideal es que sea siempre contra el grupo par. ¿Por qué? Por la trazabilidad. Si yo me comparo contra otras metodologías, es posible que mi Z se explique porque mi trazabilidad es distinta. O sea, mi calibrador tiene otros valores asignados, entonces yo mido 25, tú mides 72. Resulta que mi Z sale espantoso porque somos distintas trazabilidades. Y tenemos también distintos intervalos de referencia biológicos, por lo tanto, no es que yo esté midiendo menos que tú, sino que también se desplazan los intervalos de referencia, también conocidos como valores de referencia, que por supuesto que no está correctamente dicho, pero para efectos prácticos es que necesito esto, necesito una comparación correcta para poder tomar decisiones, porque si no, si no me están comparando contra mi misma tecnología y tengo una desviación, ¿qué voy a hacer yo? ¿Hablar con el proveedor y decirle, oye, ¿me puedes ajustar el equipo para que mida como el resto? Quizás lo hagan, no sé, pero no tiene sentido, te estás desagrupando de donde tienes que estar porque te comparaste incorrectamente. Entonces, primer paso, eso es lo importante. El segundo paso que es decir, mira, tienes el Z, ¿cierto? Porque ahora recién lo vamos a revisar. Primero revisamos trazabilidad y cómo nos inscribimos y cómo reportamos. Ahora vamos a ver los Z. Pero fíjense que además del Z, dice revisar el error de medida porcentual. Acá si nos vamos al vocabulario internacional de metrología, el BIM, entenderán que cuando yo reporto una encuesta de control externo, como es una medición que se va a comparar contra un valor o comparador de referencia, en este caso un grupo par, ¿no es cierto? Por interlaboratorio, grupo PIR, eso se llama error de medida o error de medición. No es sesgo, ¿ya? Ese error por sí solo no es un sesgo, porque yo estoy aportando una medición. Cuando yo tengo un error que consiste entre comparar una medición única, la que reporté, contra una referencia, eso se llama error de medida o error de medición. Y eso se expresa en porcentaje en los programas de control externo. Te lo entregan como un porcentaje. No está tan explícito, pero lo vamos a revisar que te lo entregan en los reportes. Y eso requiere ser analizado clínicamente, para no quedarme solo con el Z. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá tengo un Z, si se fijan, acá tengo digamos, un reporte estándar, dice su desviación Z-score, ¿no es cierto? Entonces me están comparando acá contra el grupo par, dice su grupo par, el N del grupo, la media, ¿no es cierto? El desvío estándar, el coeficiente de desviación. Esto que se utiliza para cuando cruza un umbral la incertidumbre del grupo, se aplica como un auxiliar al cálculo del Z, pero ustedes como personas no necesitan meter mano acá, ya por más que uno pueda ver la fórmula y es sencilla y se puede interpretar, es el proveedor el que debe aplicar un auxiliar cuando la incertidumbre del grupo sea muy grande, ¿ya? Que se llama Z'. Z', perdón. Pero el usuario no tiene mucho que hacer con este valor, ¿ya? Por si acaso. Esto internamente lo tiene que hacer el proveedor. Hacerse cargo de esa incertidumbre que encontró. En este caso estaría ok porque no me está avisando que el Z tiene una transformación. Entonces, esto que está acá, un Z de 2,07 es un Z de advertencia, cuestionable, ¿cierto? Está como en amarillo. Pero esa es la primera patita, estadística. Luego viene la segunda patita, que dice que la desviación en porcentaje, si se fijan, su desviación, Z-score, porcentaje, me dice que me alejé un 5,06% del grupo de comparación. Ese es mi error de medida, mi error de medición. ¿Y qué hay que considerar ahora? Que yo, para evaluar el error de medida, necesito conocer el requisito de calidad que tengo asignado a este parámetro. En este caso, si fuese un colesterol, me voy al requisito, uno de los más exigentes, me dice que 6% de error total aceptable. Bien exigente el caso que elegí yo. Pero aún así, si se fijan, el error de medida de esta evaluación no superó el requisito de calidad. De nuevo, esto no es sesgo, ¿ya? Esto es error de medida, y el error de medida se compara contra el requisito completo, porque el requisito completo, ¿qué es? Error total aceptable.
Ya. No me crean a mí, esto está completamente documentado. Lo que pasa es que yo sé que se ha confundido mucho tiempo y la gente, o incluso se ha enseñado como docencia, que esto es un sesgo. Pero no, no es un sesgo, porque es una medición única. Por lo tanto, se compara directamente contra el requisito. Y en este caso estaríamos, ok, o sea, la muestra clínicamente fue bien reportada. A pesar de un Z cuestionable, un poco anormal, todavía no la reporté con más error que mi requisito. Entonces, esta es la premisa, digamos. En mi error de medición, no puedo consumir completamente el requisito de la calidad, porque significa que cometí más error en la medición que el que dije que iba a tener como límite. Error de medida es igual es un tipo de error total. ¿Por qué? Porque en esa medición única está mezclado todos los errores y yo no sé cómo están caracterizados. Es una medición única. Entonces, por eso se utiliza directamente el requisito. Y hay algunos programas, por ejemplo, este que es un programa de una marca en particular, que al mismo tiempo te permite hacer a ti este análisis asociado a las recomendaciones de la CRSI. Entonces tú te metes dentro del reporte y le dices, mira, para este reporte quiero que me compares contra CLIA. ¿Y qué hace el programa automáticamente? Dice, ah, perfecto, tu error de medida contra el requisito completo. Y si está ok, te lo pinta de verde. Si no encontró requisito, no te muestra nada. Y así te lo va evaluando. O sea, te evalúa el error de medida contra el requisito para la concentración que estamos utilizando. Entonces, eso, si bien hay esquemas que lo hacen automatizado, en la mayoría no, por tanto hay que hacerlo, aunque sea manual, en una tablita, ¿no es cierto? Error de medida de cada una de las encuestas en las que participé, pero en cada uno de los analitos, lo comparo contra el requisito y lo apruebo o lo llevo a revisión en caso que haya alguna no conformidad. Tercer paso, para agregarle más novedad. Dice, a ver, supongamos que yo tengo mi cera de hoy día bien, ¿no es cierto? Y supongamos que tengo mi error de medición bien también, todo bien. Pero ¿qué pasó en el tiempo? Porque yo voy participando en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los programas de control externo te agregan otro indicador que es muy subutilizado o infrautilizado. Este indicador se llama Z promedio, ¿no es cierto? Entonces, los Z promedio como texto se resumen como RMZ, ¿no es cierto? En la mayoría de los programas es simplemente un promedio aritmético de los últimos zetas, incluyendo el signo, o sea, no hay nada al cuadrado, sino que es cada uno de los zetas sumado dividido por la cantidad de zetas. Si tengo cantidad de zetas, de honguitos, ¿no? De puntaje z. Entonces, si tengo, por ejemplo, llevo 8 encuestas, hay algunos esquemas que cortan en 6 y otros van sumando hasta que se reinicia el ciclo, pero necesito por lo menos 6. Entonces, me toma esos 6 zetas últimos, los promedia directamente y el promedio de los zetas me lo muestra. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, si yo tuve algunas encuestas muy buenas, pero otras no tan buenas, a lo mejor en promedio todavía tengo algún tema que revisar. Y por eso te lo muestra de esta forma. Lo otro que también ocurre es que si yo me quedo consistentemente a un lado de la distribución, o sea, siempre tengo zetas de 2, algo, 2, algo, 2, algo, y no hago nada, bueno, el RMZ me va a gritar. ¿Por qué? Porque el RMZ también se evalúa con la escala del Z único. Entonces me va a salir que tengo un Z de 2, algo, tengo un promedio de Z cuestionable. Los que sean de Chile y sean usuarios del PEC del ISP se darán cuenta que les va a empezar a aparecer a veces un RMZ como cuestionable o en algunos casos incluso rechazado. En el caso del PEC, utilizo una fórmula que castiga un poquito más el quedarse pegado a un lado de la distribución. ¿Ya? Es otra fórmula que lo que hace es que me amplifica mucho más fuerte cuando tengo algún problema arriba porque en el denominador incluyen la resta de un valor. Entonces, revisen ustedes en el instructivo, se van a dar cuenta que la broma tiene una, o sea, la fórmula tiene una trampita, pero esa trampita es para que se den cuenta que se están quedando arriba o abajo. ¿Ya? Estos programas que son de origen norteamericano, en ese sentido, no consideran que uno lo va a revisar sí o sí, pero el esquema local utiliza una fórmula que es mucho más activa y que te pega el aviso antes. En cuanto tienes 6 muestras que están al mismo lado de la distribución, inmediatamente te va a decir tu RMZ está rarísimo porque te quedaste pegado a un lado de la distribución. Eso significa que tienes un sesgo que no estás trabajando. Y ojo con lo que acabo de decir, porque ahora estoy hablando de sesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Los RMS o RMZ, perdón, el RMZ ya me empieza a dar una idea de que me estoy quedando siempre a un lado de la distribución, ¿cierto? Siempre mido menos o siempre mido más. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las encuestas por sí solas estaban bien a lo mejor, pero como grupo me estoy quedando arriba o abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? El cuarto paso, convertir
mis errores de medida de esas encuestas que estoy revisando, convertirlos en sesgo. Ahora sí, vamos a hacerlo, como se diría, estadísticamente elegante. Hay una pregunta. No entendí muy bien lo del Z promedio en ese sentido, el RMZ, lo ideal es que esté cercano a cero. Eh, Diego, muy buena tu pregunta. El promedio de Z se evalúa igual que el Z puntual. Si está dentro de más o menos 2, se considera aceptable tu RMZ. Si se salió a la esquinita, entre 2 y 3, sería cuestionable, y si por alguna razón se salió de 3, sería insatisfactorio. Es muy difícil que un promedio de Z de estos programas extranjeros te dé fuera de 3. Es muy difícil porque te darías cuenta porque tuviste una encuesta mala antes, por lo menos 1 o 2, para que te dé más de 3. Pero no se extrañen si en el PEC del ISP les pasa, porque es probable. Si te quedaste abajo o arriba, te va a dar un promedio de Z quizá de 3, algo. Y vas a tener que investigar. Entonces, en esos casos, no sé si quedó respondido, pero en ese caso, que el mismo criterio de un Z, paso a esta siguiente etapa, que es trabajar con promedios de Z. Sí, muchas gracias. Listo, Diego. Eh, el paso 4 entonces, ya, pues, ¿cómo me tengo que hacer cargo de esto que encontré? Pues, entonces, ¿qué se utiliza? Se convierte, los errores de medida los vamos a transformar ahora sí en un sesgo. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Se hace con la fórmula de la famosa media cuadrática. ¿Se acuerdan que hablábamos que habían media geométrica, media aritmética, etc.? Bueno, la media cuadrática no es nada más que una media o promedio en donde las variables que voy a sumar, las voy a sumar antes elevándolas al cuadrado. Entonces, ¿cómo se construye esta formulita? En un Excel. Es muy sencillo. Por ejemplo, estoy sospechando de los triglicéridos. Me da un RMS, un promedio de Z raro, 2.7, no sé. Y quiero ver si es que tengo un sesgo que podría ser interesante, y a lo mejor, como son concentraciones distintas al control interno, a lo mejor no las detecté. O puede que no signifique nada, pero necesito investigar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar las últimas 6 mediciones del control externo de los triglicéridos y voy a anotar las desviaciones porcentuales. Entonces, primera encuesta me desvié un 2% hacia arriba. La segunda encuesta me desvié un 3% hacia arriba. La cuarta encuesta un 5%. La quinta encuesta un 2% de nuevo. Y así, tengo mis 6 datitos anotados, por lo menos 6. ¿Qué voy a hacer con eso? En un Excel, cada uno de esos errores de medida, el de la de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, si es un programa mensual, y si no, tendré que juntarlos en un poquito más de un año, voy a elevar cada uno de esos datos al cuadrado, ¿no es cierto? Cada uno de esos errores de medida porcentual. Recuerden, aquí voy a hacer un promedio de los errores de medida, no de los Z, de los errores de medida, de las desviaciones porcentuales. Entonces los coloco en este Excel, los elevo al cuadrado. Una vez que los elevo al cuadrado, sumo esos cuadrados, el valor que ya está elevado al cuadrado, lo sumo, luego lo divido por el n, que en este caso, por ejemplo, sería 6, son 6 encuestas que yo estoy evaluando, y recién ahí le aplico una raíz. Yo lo explico así porque seguramente ustedes, si lo quieren implementar, lo van a armar en un Excel, y el Excel, recuerden que tiende a hacer las cosas en orden, más que seguir las propiedades asociativas de las matemáticas. Hay que tener cuidado con el Excel, hay que hacerle todo con altos paréntesis, porque él va haciendo las operaciones en cuanto las va encontrando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hartos cálculos por separado y luego hacerlo o con muchos paréntesis para asegurarse que la suma de los cuadrados esté dividida por el n y luego a ese resultado le aplico la raíz. Entonces, ¿ahí qué me va a ocurrir cuando yo hago eso? Se me quedó un poquito picadito. Eso me va a dar un sesgo que se llama sesgo promedio. La nomenclatura de control externo, eso se llama sesgo promedio o RMS sesgo. Entonces, ese que yo calculé ya no es un error de medida. ¿Por qué? Porque como promedié errores puntuales, mediciones únicas, al tener un promedio y ese promedio poder hacerlo numéricamente, ahora ya es un sesgo. Entonces, integremos lo del jueves. ¿Tendré yo un requisito para evaluar mis sesgos? Sí, sí lo tienen. Y es que ese sesgo, al menos inicialmente, dependiendo del presupuesto que ustedes quieran utilizar, no supere la mitad del requisito de la calidad. Para los que no han visto el video del jueves, a lo mejor se contaron hoy día por primera vez, eh, los presupuestos del error se establecían como que el requisito lo voy dividiendo para error aleatorio y para error sistemático. Voy creando requisitos para cada uno de los errores. Habíamos dicho que para el error aleatorio íbamos a tolerar máximo un cuarto del requisito, o sea, un 25% del número que representa el requisito, y para el sesgo nos quedábamos con la mitad, el 50%.
Surgió la duda sobre por qué era 25 y 50 y no 50 y 50, qué pasaba con ese número, si se perdía, y no, y tenía que ver con la métrica sigma, que es un indicador de desempeño, y que con este presupuesto aseguramos que nunca bajara de 2, y dijimos que ese era el sigma mínimo para hablar clínicamente. Entonces, aclarado esto, volvemos a llamar a esa presentación, que ya la tienen, y se darán cuenta que de ahí sale esto. Como ahora sí tengo un sesgo armado con el control externo, voy a utilizar mi criterio para el sesgo. Entonces, ¿qué tengo que cumplir? Que esto no viole mi regla. O sea, que esto que encontré matemáticamente no supere la mitad de mi requisito. Si eso ocurre, significa que lo que estoy encontrando es más que nada estadístico y todavía no tiene un impacto clínico importante. Entonces, no es necesario, al darme cuenta yo que no es clínicamente impactante, no tengo que hacer tanta intervención en el equipo. Sí, quizás preventivamente hay alguna calibración, preventivamente iré revisando si el próximo encuesta la vuelvo a medir en el mismo sentido, quizás el servicio técnico me puede ayudar a corregir esto, pero es muy distinto a que si al hacer este cálculo me pasé. Ahí ya no es como voy a investigar o voy a hacer una mejora preventiva. Aquí ya hay que hacer una corrección y sería ver la forma de hacer esta calibración. Y de ahí la importancia de que esté bien agrupado. Porque si no estoy bien agrupado, todo este trabajo es en vano. Porque va a venir el proveedor y me va a decir, pero ¿cómo? Obvio que tienes un sesgo gigante, pues si te estás comparando contra otra marca. O sea, tú solito contra otra marca. Entonces era obvio que te iba a aparecer un sesgo, más que nada por trazabilidad, un tema de la calibración. En cambio, si yo tengo grupo par, son equipos iguales a mí, mismo reactivo, mismo calibrador, y estoy sacando esta conclusión con eso, yo le entrego la información al proveedor y va a decir, ups, sí, te estás moviendo muy fuerte, yo te puedo ayudar. Quizá él sabe qué mover, qué potenciómetro, o en el mejor de los casos, si pueden hacer una revisión de las calibraciones, etc. Entonces ese es el paso 4. Y el paso 5, que este es casi como un comodín, y es muy exquisito si se quiere, pero es importante sobre todo en técnicas como lípidos, ojo, las técnicas de los lípidos, por la forma como se calibran, pueden quedar pivoteadas. O sea que mido muy bien al medio, pero los valores bajos mido para un lado y los valores altos mido para el otro. O puede quedar que en los valores bajos y en los medios mido relativamente bien y en los altos quizá un poquito más, un poquito menos. Entonces, ¿qué me dice el paso 5? Que es muy sencillo también porque se hace casi visualmente. Dice, ojo con que tú estás trabajando con promedios. Todo lo que hicimos antes, paso 3 y el paso 4. Entonces, ¿qué pasa si una encuesta te va para arriba, la otra para abajo, la siguiente hacia arriba, la siguiente hacia abajo? ¿Qué pasa si eso tú lo promedias? Se te aprieta, ¿cierto? Te podría estar ocultando información, porque vas así, 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 como normal, para arriba y para abajo. Entonces, claro, si yo saco un promedio de eso, me va a dar igual que el que tiraba más las flechas, me va a dar pegadito al medio. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Esto es una inspección visual de una gráfica, ¿ya? Algunos proveedores te la entregan lista, en otros casos hay que armarla, pero tampoco es algo que sea para volverse loco. Las distintas evaluaciones que yo tengo de un control externo tienen una concentración asignada que fue la que le dio el grupo a esa muestra, ¿cierto? El valor del grupo par. Entonces, cuando yo veo un Z a través del tiempo, tengo acá el valor de Z en el eje Y, y en el eje X voy a tener la fecha, ¿no es cierto? La fecha de las evaluaciones. Pero, si se fijan bien en su gráfico, se darán cuenta que también tienen indicada la concentración que correspondió a esa evaluación. ¿Cuánto medía la muestra? Ese valor no está escrito, es el valor del grupo. El mismo con el que te evaluaron. Entonces, si se fijan, en este caso es un poco difícil, pero si se fijan, tengo valores cercanos a 27, otros cercanos a 200. Estos son muestras de colesterol, algunas bien altas. Cercanos a 400, 26 de nuevo, 200, 500, etc. Hay como un patrón acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me permite a mí armar este gráfico? Este es un gráfico de Z. Ahora lo pasé a llevar yo. Este es un gráfico de zetas versus concentraciones. Ya no es un Z versus tiempo, es un gráfico de Z versus concentración. Entonces acá voy a tener, los Z los voy a agrupar por concentración baja, intermedia, alta, muy alta. Entonces aquí podría yo darme cuenta que quizás si yo ordeno de esta forma el gráfico de Z, fíjense que me doy cuenta que en valores bajos mido menos, en valores centrales estoy bien, quizá los más importantes, y en los valores muy altos estoy bajo. Entonces esto me podría significar quizás si encuentro algo un poquito más terrible que esto, este no está tan complicado, pero hay algunos que se nota mucho que está pivoteada la curva.
Pero ¿cuál es el problema? Que el control interno me ataja los valores más bien clínicos, que están más al medio. El control externo que hace, de vez en cuando te manda muestras bien extremas, al menos si está bastante bien diseñado. Entonces, ¿con eso qué voy a hacer yo? Quizás acá voy a detectar que en los extremos de la distribución de la curva estoy pivoteado. Entonces, esto también, esto se trabaja con el proveedor siempre. Mira, sabes que tengo una duda, estoy encontrando esto, luego de cerrar un ciclo de un año, etcétera, hartas muestras de control externo y te das cuenta de esto. Y ahí te pueden ayudar ellos a corregir con una nueva calibración o revisar para que, porque las calibraciones no se les mete mano a las calibraciones, me refiero a que en qué fijarse para ver si se acepta o no una calibración, ¿ya? Pues recuerden que los equipos te piden a ti dar por válida una calibración que mecánicamente quedó bien hecha y te lo piden con controles, por eso que hay que tener cierto cuidado. Bueno, resumiendo y esperando que esta parte de control externo haya sido de utilidad, y por supuesto pueden preguntar lo que quieran cuando cerremos el taller de comparación. Eh, Son hartas cosas que había que ver en el control externo, no solamente el Z. Había que ver si nos inscribimos bien, siempre, ante cualquier cosa, revisar los errores de medida, revisar los promedios de Z, por favor, y estimar estos sesgos, que voy a poder hacerlo de la manera correcta con la fórmula del RMS, que es este promedio cuadrático. Y luego, si ya soy muy exquisito, podríamos buscar estos pivoteos dentro de las concentraciones, ¿cierto? Cuando tengan dudas, ¿no? La gestión no permite hacerlo todo el tiempo. Entonces, si ustedes tienen duda en un analito en particular, no duden, tienen una duda, no duden en revisarlo y buscar si es que tiene estos fenómenos que yo les digo. Bueno, en honor al tiempo, y para que el video quede grabado de manera bien fluida, vamos a ver ahora un método de comparación simple de métodos cuantitativos que está ligado a las guías internacionales sobre el uso de regresiones lineales y correlaciones. Pero la gracia de esta metodología que les voy a entregar es que vamos a llegar hasta la parte clínica. Muchas veces nos quedamos estancados en lo que es la correlación, y decir, sí, se correlacionan, pero hay que dar unos pasitos más. Esos pasitos los vamos a ver y los van a poder hacer en un ejercicio los que estén conectados. Entonces, ¿qué es una comparación simple entre métodos cuantitativos en este caso? ¿Por qué? Porque los lípidos se miden de manera cuantitativa. Busca ver, primero que todo, correlación entre dos variables. O sea, yo tengo un equipo nuevo que me llegó, tengo el equipo anterior, y quiero saber si la diferencia que voy a tener al medir muestras requiere, por ejemplo, notificar a los médicos, notificar a la red del laboratorio, etcétera, porque a lo mejor encuentro una diferencia que quizás se debe a la metodología, o quizás mejor dicho, en el mejor de los casos la encuentro y la tengo que corregir. O sea, un tema que el equipo quedó mal ajustado, entonces al compararlo me di cuenta y se puede hacer la corrección. Pero si se fijan de nuevo, como todo protocolo de comparación o todo protocolo de evaluación de equipamiento, siempre va a tener una herramienta estadística y voy a tener que contrastarlo con una herramienta clínica. ¿Qué significa una herramienta clínica? Que en algún momento voy a tener que meter nuestro amigo requisito calidad, ese que vimos al principio de la presentación del jueves. Ese numerito lo vamos a estar citando continuamente, y los que hayan hecho otro tipo de protocolo se dan cuenta que siempre en algún momento hay que usarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Como este ejercicio lo vamos a hacer con nuestro amigo irrepetible, nuestra guinda de la torta, colesterol total en miligramos de cilitro, antes de hacer este protocolo, yo tengo que haber tenido definido un requisito de la calidad. Si buscamos CLIA 88 y en su actualización del 2019, el colesterol no se cambió, sigue siendo 10%, lo cual es bueno porque si lo hacían más ajustado iba a ser difícil de cumplir porque el colesterol igual es juguetón de vez en cuando. Y lo otro es que también clínicamente algunos médicos hablan de que es casi un 30% lo que se puede tolerar, pero lo que está documentado por el momento por entidades regulatorias como por ejemplo CLIA, que regula la ley de salud de Estados Unidos, dice que es 10%. Por lo tanto, puede ser un requisito que podemos utilizar perfectamente nosotros. Segundo, necesito conseguir muestras por supuesto de pacientes. El N mínimo siempre es el mínimo, ¿ya? No es el estándar, porque el mínimo que necesito para que la estadística funcione es 20 muestras, pero nunca se queden con el mínimo, porque mientras menos muestras elijo, tengo más riesgo que haya un aberrante, que haya un contaminante, o que una muestra me dé mal por, no sé, se degradó o lo que sea. Entonces necesito siempre considerar ojalá el doble, si es que pueden.
Estas cosas háblenlas también con tiempo con el proveedor, que quizá al implementar esto les ayude a financiarlo. No con dinero, sino quizá con el reactivo o con un calibrador, no sé. Pero para que no les salga costoso. Entonces, ¿qué voy a conseguirme? Estas muestras que voy a utilizar. ¿Pero qué necesito? Ser criterioso. Porque no voy a elegir solamente muestras de 100 miligramos de cilitro y busco 30 pacientes y todos miden 100. Sean más quisquillosos, elijan muestras bajitas, muestras normales, muestras elevadas. O sea, tratar de incluir muestras que se distribuyan en lo que se conoce como intervalo de medición, o algunos le llaman también linealidad, ¿no es cierto? Entonces, primero, requisito. Segundo, muestras de pacientes. Nada raro. Tercero, y esto es importante, esta recetita es clave. Fíjense lo que dice. Medir con ambas metodologías, ¿no es cierto? El equipo nuevo, el equipo viejo, o los dos equipos iguales, pero me llegó uno igual, lo tengo como clon. Bueno, voy a hacer una comparación también para tener una idea inicial de cómo están midiendo los dos. Y si se fijan acá dice, cuidando de evitar que existan más de 4 horas de diferencia entre las mediciones por cada equipo. Entonces, este protocolo siempre se recomienda, ojalá no hacerlo en un solo día, pero eso para efectos de esta comparación es una recomendación. Hay otros protocolos que son estadísticamente más complejos, como el EP9, CLSI, que te obliga a hacerlo en al menos 5 días. Entonces aquí, perfecto, según como sea mi rutina, podría hacerlo en un día o más, pero lo importante es que no me sirve que yo mida todo por el equipo antiguo. A la semana llega el equipo nuevo, y yo voy a sacar las muestras y voy a empezar a medir. Porque ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy jugando el chueco, como se dice, al equipo que está llegando, porque, claro, el equipo antiguo la midió fresquita y el equipo nuevo le tocó descongelar con todo el tema. Imagínense, en el caso de los lípidos, ustedes saben que hay un efecto asociado a resuspenderlo, ¿no es cierto? Ya le estoy agregando una variable preanalítica importante, porque como decimos, estos pillines tienden a precipitar, o sea, van a la parte de arriba, no sé. Entonces, le afecta la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado. Lo ideal es que ojalá tengan las dos plataformas disponibles para que hagan esto y para que funcione realmente y no estar sospechando de, ¿habrá sido que la muestra tiene un mes desde que la medí? La recomendación es más o menos 4 horas. Esta es una recomendación, que ojalá que se lo tomen como algo así mandatorio. No trancen mucho con eso. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a tabular en nuestro amigo Excel las muestras y sus resultados. Entonces voy a tener siempre como A el equipo que por alguna razón yo considero que sería la referencia, por ejemplo, el que venía usando, sin importar, recuerden que aquí no estamos haciendo una comparación que busca un método de referencia. No, yo quiero ver cómo mido yo con la nueva plataforma que va a llegar. Y si esa diferencia la tendría que informar o no, o si tengo que tomar una acción. Es como una investigación lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, el equipo A va a ser el que voy a usar de referencia, que debiese ser el que estoy utilizando y el que ya reporté valores y está en la rutina y lo implementé correctamente en su momento, y el equipo B, el candidato, el que voy a empezar a usar, ¿no es cierto? Entonces coloco los valores, ¿no es cierto? Evitando, ¿no es cierto?, el tema de la confidencialidad, porque si bien estas muestras no tienen interés en base a qué paciente es, sino que simplemente son muestras que voy a identificarlas para medirlas igualmente y poder tabularlas, entonces se recomienda siempre numerarlas, ¿ya? Sacar alícuotas, ponerle números, y así se pueden medir sin que haya riesgos de publicar información que no queremos publicar. ¿Qué hay que hacer después? En un software que ustedes pueden descargar desde los elementos que hay disponibles en el portal del curso, hay un software que hace esta comparación y que es de distribución gratuita y que fue diseñado para utilizar en laboratorios, por lo tanto, corre en Windows, ojo, no, en iOS, en Macintosh no corre, porque se entiende que en realidad hacerlo compatible no tenía mucho sentido porque los laboratorios no utilizan ese tipo de computadoras. Al menos no en esto, en citometría de flujo puede que sí, y en otro tipo de cosas, pero imagenología o anatomía patológica, pero en laboratorio clínico es raro ver una plataforma que no tenga sistema operativo Windows. Entonces esto les va a funcionar en Windows. Yo les voy a mostrar cómo se hace y todo, ¿ya? Pero lo importante es que el primer pasito es que si yo quiero utilizar una regresión lineal, que la vamos a necesitar, la correlación mínima debe ser de 0,95. Este es un primer criterio. Yo voy a procesar los datos en el software y me va a mostrar una correlación, me la va a mostrar a través de un R. El software me la entrega acá. En este caso, no hay 15 muestras, esto si yo lo tiraría para abajo, están todas.
R de 1, bueno, no fue espectacular, o sea, no hay ninguna tendencia. Pero, ¿qué detalle hay que tener? Que la correlación lo único que dice es que cuando la medición de la columna A sube, la de la B sube en la misma magnitud. Cuando la medición en la columna B del paciente X dio un número que era más bajito, por ejemplo, en el otro equipo también dio más bajito. O sea, que se persiguen. Eso es lo que es la correlación. O sea, a ver si se entiende el dibujo que estoy haciendo con las manos. Que las muestras entre un equipo y otra se persiguen. Pero, ¿cuál es el detalle? Que puede ser que estén midiendo así. O sea, este equipo mide 100, este mide 1000, entonces cuando acá yo mido 1100, o sea, perdón, 110, acá mido 1100. Cuando esta muestra mide 50, acá estoy midiendo 500. Y así, si se fijan, la relación va de la mano, la correlación va a dar perfecta, pero los valores no tienen nada que ver. Por eso que la correlación lo único que te permite hacer es pasar al siguiente paso. Nunca se queden acá. Esto es un video y hay que ser serio, pero cuando ustedes vean noticias y que dicen, se acaba de correlacionar el alza del dólar con la caída del cabello y todo, y cuentan como que si sube el dólar se te cae el pelo, no, pues, en realidad no, porque obviamente ¿qué tiene que ver eso? Pero claro, quizás si tú te pones a estudiarlo, si el dólar sube, y se te cae un pelo, y si sube el doble se te caen dos, claro, dio correlación, pero no tiene nada que ver lo que están comparando, peras, manzanas y quizás, y las variables que se están saltando. Así que la correlación, para lo único que nos va a servir, es para ver que ambas técnicas van a poder pasar a la etapa de comparación. Solo eso. Si la correlación me da mal, menor a 0,95, 0,8, 0,7, lo que significa es que no puedo sacar conclusiones con esta comparación. Algo ocurrió. Porque lo que te está diciendo es que cuando un equipo mide 50 y el otro medía 52, de repente cuando volviste a medir 50, el otro equipo te midió 70. Entonces el cálculo estadístico te dice como, ¿qué pasa acá? Esto no es predecible, no hay una lógica, no van los valores acompañándose. Entonces eso es una correlación mala. Y si la correlación es mala, la investigación se acaba. Hay que revisar toda la preanalítica del protocolo, qué hice mal, si había problemas en volúmenes, burbujas, lo que sea. ¿Ya? Pero no debiese pasar, pasa poco, pero si pasa, no puedo seguir analizando. ¿Ya? Eso creo que les quede bastante claro. Y también la importancia de por qué no quedarse acá solamente. Fíjense lo peligroso que es decir, ambas técnicas se correlacionan. Yo les voy a contar una anécdota cortita. Yo sé que no estamos con tiempo, pero quiero que se den cuenta. En su momento, años atrás, yo estaba comparando, me acuerdo, unos equipos de gases. Y resulta que estaba comparando, creo que era el PCO2 y no sé si era la PO2, algo así. El tema es que estoy haciendo la comparación de hartos analitos y de repente en el software me equivoco y copié la columna de otro ensayo. Por ejemplo, copié el bicarbonato con CO2. Los paso por el software, R de 0,98. Y dije, se correlaciona. Y cuando voy a hacer la comparación, claro, me sale que la diferencia entre las mediciones era espantosa. O sea, las escalas completamente distintas. Y digo, ¿y qué pasó? Dije, me equivoqué. Volví para atrás y lo copié correctamente. Entonces, así de peligroso es solo correlacionar, porque hay varios analitos que se van a correlacionar, sobre todo en un mismo paciente. Entonces, no hay que quedarse solo con esto. Disculpen que invierta tanto tiempo en esto, pero es que me interesa que sepan que no se pueden quedar acá. Ya, eso sería un riesgo. Ahora que está de moda el pensamiento basado en riesgo, solo hacer correlación sería un riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer después de esto? Teniendo un R aprobado para poder hacer una regresión lineal, o sea, mayor a 0,95, voy a hacer una regresión lineal. Pero no lo tenemos que hacer en un Excel, no lo tenemos que hacer a mano, que sería lo más terrible, sino que el software ya te lo entrega. Ya yo les voy a mostrar dónde lo muestra, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es la idea de la regresión? Yo les voy a contar un poco como una caricatura de las tres, pero no es tan así, pero es para que se queden por qué la más recomendada es la de Deming, ¿ya? Pero el software me hace tres tipos de regresiones. Primero la lineal simple, la regresión que todos conocemos, luego la regresión de Deming, que es otro protocolo, y luego la de Passing-Bablock. Para que ustedes entiendan por qué la de Deming sería la más recomendable, en este caso en particular, triglicérido, es porque la lineal, lo que hace la regresión lineal es que dice, el equipo A es perfecto, es un dios. Entonces, todo el error que yo encuentre se lo voy a asignar al otro equipo. Entonces uno dice, parece que la vida, la biología no es así. Parece que las dos plataformas podrían tener un poquitito de error, ¿no es cierto? Entonces, mejor concentrarse en los diferenciales, pero no en que alguien no se equivoca nunca y el otro se equivoca todo.
Entonces la regresión de Deming es la primera regresión que tenemos disponible que compensa un poquito eso. Dice, no, los dos son culpables. Lo que yo voy a ver es cuánto se van alejando, pero yo no voy a considerar que el equipo A no tiene error, que es completamente perfecto. Entonces te lo corrige estadísticamente. Y la de Passivhablog lo que tiene es que además de hacer esto, utiliza unos cálculos de cada uno de los datos contra el otro y evita que quizá los aberrantes te afecten. Pero en técnicas que andan muy bien, a veces la regresión de Passivhablog es un poco enredada de interpretar, como que se puede potenciar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, por eso que siempre van a escuchar hablar de la regresión de Deming, que es como la más centradita, digamos. Pero claro, si hay un modelo estadístico, quizás estamos midiendo radiación o algo donde puede haber muchos aberrantes, en ese caso la de Passivhablog es la que más nos va a servir porque se encarga de sacarlos, como que los buferea y esos datos salen de la esquina y no los termina considerando, los amortigua de alguna forma. ¿Ya? Entonces, para que sepan, pero quiero que se concentren en Deming. Esa es la que vamos a usar, la regresión de Deming, que es la que se utiliza por todos los softwares que hay distribuibles en el mercado, pero como lo podemos seleccionar, recuerden seleccionar la regresión de Deming. Dicho esto, la regresión lineal me entrega una información que es importante. ¿Qué información me va a entregar? Como hizo una regresión a una línea, convirtió los datos en una recta. Los hizo pasar por una recta, ¿no es cierto? Entonces esa recta, ¿qué va a tener? Una pendiente y una ordenada o intercepto, ¿no es cierto? Pendiente es el grado de inclinación y el intercepto sería donde corta el eje Y cuando nace la recta. Entonces, si se fijan, la pendiente, lo teóricamente correcto, me avisan si hay algún problema porque si no se escucha bien, que me avisan por favor por el chat. Si elegante y correcta, su valor tiene que contener el valor 1. O sea, la pendiente ideal es 1, que es una recta perfecta, casi en un ángulo de 45 respecto de nuestra gráfica IX. O sea, si yo tiro una recta en un ángulo de 45 grados, esa recta tiene pendiente de 1. Pero obviamente a nadie le va a dar una pendiente de 1. Teóricamente es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Te construye un intervalo de confianza para el valor de la pendiente y lo importante es que ese intervalo incluye el valor 1. En este caso, dice que el intervalo de confianza para esta pendiente va de 0,984 a 1,022. Por lo tanto, yo sé que está contenida la pendiente ideal dentro de la estimación que se hizo. Y el intercepto, sabemos que el valor teórico perfecto es 0, o sea, que nace justamente donde parten el eje XY. Eso significa intercepto de 0. No parte ni más arriba ni más abajo, parte justo donde se interceptan esas dos rectas. Y ahí sale la línea con pendiente perfecta también. Entonces, como el intercepto teóricamente perfecto es el 0, lo que vamos a buscar es que el intercepto que nos resultó en esta comparación, en su intervalo de confianza, esté contenido el valor 0. Este cálculo se lo van a ahorrar, porque obviamente el software ya te lo entrega listo, o si no habría que hacer el cálculo manual y siempre hay el riesgo de que se cometa un error. Entonces, cuando ya probamos eso, decimos, perfecto, la pendiente está correcta, el intercepto está correcto, además de que eran técnicas que se correlacionaban, lo que vamos a hacer es armar una ecuación de la recta. Esta ecuación de la recta se arma de una manera muy sencilla. Acá solo hay multiplicaciones y sumas, ya no hay nada raro. Primero que todo, sabemos que esta es la forma estándar de una ecuación de la recta, ¿no es cierto? Y igual a x más b, donde x es la pendiente, b es el intercepto, a es el valor que yo estoy evaluando, digamos un valor teórico, y i va a ser la resultante de la ecuación, por eso que está acompañando el signo igual. Entonces, ¿qué hay que ir haciendo con este Excel? Yo le voy a ir colocando valores de A, que son valores clínicamente importantes, y vamos a revisar cómo se hace. Y la ecuación de la recta me va a botar el valor de I. Me va a decir, mira, si tu equipo actual mide esto, en base al estudio que hiciste, esto te va a medir el equipo nuevo. Te lo proyecta. Entonces tú puedes meter valores clínicos, que sean de importancia clínica, lo metes en la formulita, y el valor resultante es lo que mediría el equipo nuevo que estás evaluando. Por lo tanto, vas a poder calcular diferencias. Veámoslo numéricamente. Entonces, esto es un Excel, si se fijan. De hecho, ustedes lo tienen.
Lo tienen desarrollado, pero no hagan trampa, no sé si lo pudieron bajar o no, pero hay uno que está listo. Debiesen tener uno que solo tiene datos y después poder bajar el otro cuando ya el curso termine, al menos la parte de calidad. Y si se fijan, lo que yo voy a hacer es asignar valores teóricos. Entonces, como es colesterol, coloquemos valores que nos interesan, quizá, a lo mejor 40 es poquito, no sé. Esto lo dejo a criterio de ustedes en base a su población y lo que les interesa detectar. Pero sabemos que por aquí andaría lo más crítico, pero pongámosle también valores más grandes. Lo ideal es que estos valores teóricos hayan estado también dentro de los límites de los valores que yo utilicé para el experimento. Disculpen que me vaya para atrás. Acá, en esta parte del software, me dice cuáles fueron los valores mínimos que yo usé y los máximos. O sea, utilicé cerca de 40 y cerca de 600, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando calculen los valores teóricos, que vayan entre 40 y 600, no vayan a colocar 10 o 1200, sino que quédense en ese intervalo de valores para que tenga representatividad lo que se encontró. Entonces, ¿cómo armo yo la ecuación de la recta en un Excel para hacerlo en un computador cualquiera? Esto que está acá, esta es una foto de un Excel donde estoy posicionado en la columna G, en la posición que está acá, que dice 40.92. Si se fijan, la fórmula que estoy usando es igual, paréntesis, la celda anterior, donde yo voy a escribir el valor teórico, el que me interesa evaluar, multiplicado por nuestra amiga la pendiente, muy bonita que está acá, ¿no es cierto? Cierro paréntesis porque esto es un Excel y no quiero que me deje la crema. El Excel es juguetón con el tema de las propiedades asociativas, recuérdenlo. Métanle paréntesis por todos lados, disculpen lo coloquial, pero hay que poner paréntesis donde se pueda. Después que hizo eso, le voy a decir, súmale a eso el intercepto, nuestro amigo de acá, nuestra ordenada al eje Y. Entonces, aquí me queda armada la ecuación de la recta. Entonces, cada vez que yo escriba un valor acá, se va a ejecutar la fórmula, lo va a pasar por la ecuación de la recta y me va a decir cuál es el valor que resultaría medido por el equipo nuevo. Esta formulita, los que ya manejan Excel sabrán que si yo tomo esto y lo estiro para abajo, me la copia. O sea, va a ir cambiando las referencias y se va a ir bajando. No es necesario dejar nada fijo, arrastro nomás. La siguiente columna es diferencia entre un valor y otro, ¿no es cierto? No les hice el pantallazo, pero lo van a tener igual en el Excel. Es básicamente igual, abre paréntesis, la diferencia entre el valor de G, el valor resultante, menos el valor teórico, paréntesis, partido por el valor teórico, paréntesis por 100. Ahí te queda el tiro en porcentaje. Lo van a tener en el Excel para que no se enreden, pero me interesa que esto también lo hagan automatizado. Que el Excel lo haga, que me calcule la diferencia porcentual entre estos dos valores, lo arrastran hacia abajo, y luego nuestro criterio. ¿Cuál era el criterio? Estas mediciones provienen de un estudio que utilizó muchas muestras en donde salió una regresión lineal. Por lo tanto, el resultante no es un valor medido únicamente, equivale a una compensación de varios valores. Por lo tanto, esto se evalúa con el criterio que tengo yo para el sesgo. Ya esto no es como el control externo que íbamos directamente al requisito entero. No, acá no son mediciones puntuales. Yo hice una regresión. Lo trabajé estadísticamente y luego estoy sacando promedios de valores. Entonces, el criterio para ver si pasa o no pasa la diferencia entre ambas mediciones es que no supere la mitad del requisito. En este caso, si el colesterol tenía un requisito de 10% de CLIA 2019 o CLIA 88, que básicamente el mismo número se mantiene, va a pasar. O sea que la diferencia que hay entre las dos mediciones no tiene o no es clínicamente importante. Si me ocurriera lo contrario, tendría que yo tomar dos decisiones. Ver la razón por la que está ocurriendo y en el caso que tenga que utilizar el equipo que viene, me llegó y es el que tengo que usar, sería importante notificar a la comunidad médica cliente. Decirle, hemos implementado una nueva tecnología que por su calibración, etcétera, tiene esto. Les adelanto algo. En colesterol, en triglicéridos, en colesterol HDL y LDL, no debiese haber una diferencia de este tipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están muy armonizadas las técnicas. En el sentido de que si usted se fija en las guías clínicas en general, hablan de números. Dicen debe ser menor A, se recomienda que esté mayor A, etc. Cuando uno ve eso, y bueno, y tienes que investigar un poquito más, pero me refiero a que la trazabilidad debiese ser muy similar. ¿Ya? No debiésemos encontrar una diferencia fuerte y que el culpable, al menos en lo que es colesterol y triglicéridos, que el culpable sea analítico, pero nunca lo descarten. ¿Ya? Nunca lo descarten.
hagan la investigación, y si esa es la conclusión, bueno, tendrán que ver los intervalos, cómo se van a ajustar, y notificarlo cuando corresponda. Y si esto les dio bien, perfecto. O sea, estamos como inicialmente los equipos son comparables estadísticamente y clínicamente. Entonces, esto es un poco el fundamento de por qué usamos la mitad del requisito y no el requisito completo. Esto está derivado de una diferencia sistemática. Por lo tanto, no puedo ser pillo y ponerle 10% como diferencia tolerable. No, eso sería hacer trampa. Acá esto ya está compensado, por lo tanto, no es un error, no es un error de medida, es un sesgo como tal. Es un error sistemático. Y bueno, hay otras guías también que se pueden utilizar. En general, por ejemplo, la guía EP9A3, que es una guía CLSI, que si usted tiene un software que es de pago, pero bueno, si pueden acceder a él, se darán cuenta que te agrega estos criterios de que por lo menos tienen que ser 5 días, también te pide hacer duplicados de las mediciones, es un poquito más caro de hacer, más costoso, no más caro, más costoso, pero también aplica criterios con requisitos, ¿ya? Así que es bastante interesante, pero esta es lo más utilizado. ¿Qué otra cosa les quería mostrar dentro de la presentación? Voy a salir del PPT para que no explote nada. Y ustedes debiesen haber tenido acceso a una carpetita que está comprimida, que se llama Method Validator. Si ustedes la descomprimen dentro con zip o con rar, la razón que esté comprimido es que como es un ejecutable, los computadores creen que es un virus. Créanme que no es un virus, no están desarrollados, es simplemente un comparador de variables. Entonces, cuando ustedes lo descomprimen, pónganle que lo hagan en la misma carpeta porque viene con unos ejemplos muy instructivos, pero lo importante es acceder a la carpetita y esto se les va a pintar de ese color. Ese es el ejecutable, ¿ya? Esto que está acá de color amarillo. Si yo lo abro, todo esto va a quedar en el video porque cuando quieran usarlo pueden ver la referencia de cómo se usa este software. Cuando yo lo abro queda en esta presentación. Entonces, ¿qué es importante acá? Que ustedes van a tener sus datos tabulados en un Excel. Esto ustedes ya lo tienen. Así que todos aquellos que estén conectados y que tengan esta información, aprovechen de irlo haciendo mientras yo les voy hablando. Si se fijan, yo no tengo un PowerPoint abierto, por lo tanto, eh, pueden hacer, si quieren, se conectan desde el teléfono y abren un computador, o si no, pongan atención y lo vamos desarrollando en conjunto. Pero si se fijan, tengo acá yo los valores tabulados. Estos son los valores de mis muestras que me di para comparar la muestra del equipo que va a ser el de referencia, que es el equipo que tenía, y el equipo que estoy evaluando, ¿no es cierto? Ambos en miligramos de cilindro, ¿no es cierto? Importante para el uso del software. Copiar desde el Excel. Copio los valores directamente, por eso no los pongan en fila, o sea, perdón, en columna, pónganlo en fila hacia abajo. Prefiero que lo están tabulando cada dato en una fila, ¿ya? Vamos a irnos al software. Y aquí no funciona ni el control V, ni el pegar, no. Nos vamos a ir donde dice clipboard y acá colocamos la opción pegar. Paste, ¿no es cierto? Y ahí lo que hice fue pegar en el software todos los valores. Acá si quieren colocamos equipo 1. Esto ya es trazabilidad documental. ¿Por qué? Porque en el grafiquito que después pueden imprimir les va a aparecer lo que ustedes coloquen acá. Equipo del B, no, equipo nuevo. Equipo nuevo, ¿no es cierto? Una vez que puse esa tremenda documentación, lo ideal es que coloquen el equipo, número de serie, no sé, algún trazador que sea documentalmente potente. Acá dice aplicar datos. Y lo que hizo con eso, al decir apply data, fue primero que todo, de nuevo, me coloca los mínimos y los máximos, ¿no es cierto? Me indica el R, no sé si lo ven, está chiquitito, créanme, es un 1, dio un R muy bueno. Esto les va a pasar casi siempre en estas metodologías de equipamientos de laboratorio. A lo mejor en la ciencia de la vida o cuando yo voy a buscar cosas ambientales puede que no, pero en lo que es laboratorio clínico los R tienden a ser muy buenos porque los equipos son bastante más confiables en este tema de que se desplazan en conjunto en una magnitud parecida. Pero sabemos que esto lo único que me dice es si puedo seguir avanzando. El siguiente pasito acuérdense que era seleccionar la regresión de Deming. Y en este caso, por ejemplo, tenemos nuestra nueva pendiente, que es de 0,995, hermosa pendiente, como diría Cristian Galvez, el músico,
aplausos por esa pendiente 0,995. Su intervalo de confianza contiene el valor 1, o sea, es una pendiente que estadísticamente sería igual a 1, o contiene el valor, mejor dicho. Es que en estadística lo que se dice en realidad es no distinta. Sería una pendiente no distinta de 1, porque incluye el valor dentro de su intervalo de confianza. Y el intercepto, menos 1,4, y el intervalo de confianza incluye el valor 0. O sea, sería una pendiente correcta. Diego pone igualita las pendientes hechas en los primeros laboratorios de la U. Ah, claro, esas las que son de las calibraciones, que eso sí nos daban mal, si es que en los tubitos colocamos, heredábamos, arrastramos algún error, sí, ahí nos daban horrible las R. Pero en los equipos de medición nos va mucho mejor que, que recuerdos en la universidad, ¿no es cierto? Haciendo Somogy-Nelson, Subbiuret y todas esas técnicas que nunca las vimos cuando fuimos a la práctica después. Bueno, esto que está acá entonces, como digo, el intervalo, entonces esto me dice, perfecto, tu pendiente es elegantemente correcta y tu intercepto es elegantemente correcto. ¿Qué sería lo que hay que hacer después? Esto lo pantallean, yo generalmente lo que hago es saco una foto de la pantalla, esto lo pueden imprimir igual, ¿ya? Les queda así mucho más bonito, les manda todo eso, pero para efectos de lo que vamos a hacer con el Excel, esto yo lo pantalleo, lo paso a un Paint, lo recorto, y al hacerlo, como por arte de magia, al copiarlo, vamos a hacer algo para no pasarnos del tiempo y que tengamos tiempo de las preguntas. Igual esto háganlo ustedes, pero hay una Excel que está resuelto ya, pero se los voy a mostrar igual. Solo porque estamos un poco apretaditos de tiempo y quiero dejar espacio para las preguntas. En el otro Excel que les dejé, este computador no es mío, el otro Excel que les dejé, no, sí pueden ser equipos distintos. Pueden ser equipos distintos si lo que van a medir es la misma variable, en el mismo mensurando, digamos, plasma suero versus plasma suero. También es importante que ambos sean cuantitativos, vale decir que ambos midan continuamente valores numéricos, y por lo tanto lo que voy a obtener yo al hacer esto es tan simple como saber cuál es la diferencia entre ambos. Entonces, por supuesto que se puede hacer. Tienen que ceñirse a las limitaciones que pueda tener quizá el point of care. A lo mejor el point of care a partir de cierto número, claro, a partir de a lo mejor el point of care dice, si el colesterol es mayor a 400, no sé, la linealidad del método se acaba. Entonces, cuando quieras compararlo, llega hasta ahí. ¿Ya? Esto es una forma de evaluarlo. Eso es importante. Si llegan a tener matrices distintas, hay que tener cuidado con la interpretación. ¿Ya? Porque tendría que yo conseguir que al mismo paciente tomarle un tubo de sangre total, otro de sangre que se va a centrifugar, medirlos y asumir que en la toma de muestra no hubo error, asumir que la hice preanalíticamente, lo traté bien. Si se fijan, le vamos agregando un poquito más de variables, pero eventualmente igual se podría hacer. ¿Ya? Mira, directamente a todos los que están acá, los únicos donde estamos complicados con este tipo de evaluaciones es con gases arteriales. Hoy día estamos hablando de lípidos, ¿no es cierto? Estamos haciendo ejercicios con el colesterol, pero cuando les toque muestras como gases arteriales, eh, casi nunca alcanza a ser procesada por dos equipos distintos. Y en el mejor de los casos, a veces tengo tema con la velocidad. O sea, imagínense, estoy midiendo PCO2, PO2, bicarbonato, pH, lactato no importa mucho, porque se demora varias horas en generarse por temas de lo vivo que están las células. Pero ahí es más crítico, no puede ser 4 horas. Tiene que ser pum, pum. Inyección a uno, inyección al otro. Y tener cuidado que en la inyección del que voy a medir, porque es un paciente, tener el resultado antes de gastarla en comparar. Entonces hay que tener todos esos cuidaditos, pero el lípido no va a ser complicado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es el Excel que ya está resuelto. ¿Qué hice yo? Esto es un pantallazo, si se fijan, pantalla. Este es donde yo saqué el R, para que se acordaran que era un R de 1. Acá volví a escribir el requisito de la calidad, que era 10%, para acordarme que tengo elegido ese. Y para armar la formulita. Entonces, ¿qué hacemos en este Excel? Que ya lo tienen resuelto y lo tienen como material, luego ustedes lo hacen más bonito, le ponen el nombre de su laboratorio,
o lo que quieran, eso es de libre distribución, porque es un Excel, no tiene propiedad intelectual como tal. Y aparte de que esta fórmula se la estoy enseñando a partir de un protocolo estándar. Pero qué importante, esto lo definen ustedes. Valores clínicos para colesterol. Yo puse de 60 a 300, o sea, andaba flojito, no quise tirarme mucho. Pero esto sí es importante. Acá me voy a la fórmula y ustedes van a ver que qué está haciendo. A la columna anterior la está multiplicando por la pendiente, por 0.995, y entre paréntesis, a los resultantes le está restando el intercepto. O sea, le está restando 1.4, ¿ya? Porque el intercepto es negativo. Recuerden, si el intercepto es positivo, a los resultantes le sumaría el número que dio. ¿Ya? Esto creo que no lo dije antes, pero el intercepto debe, como es, se resta o se suma, tengo que respetarle el signo. Por lo tanto, iría una suma si este fuese positivo, en este caso no, me dice que le reste, o sea, parte un poquito más abajo la recta, perdón, parte un poquito más arriba, por eso hay un intercepto que tiene que compensar eso, menos 1.4. Y claro, si yo esto lo ejecuto, me daré cuenta que cuando yo le coloco un valor teórico de lo que está midiendo mi equipo actual de 60, el equipo nuevo mediría 58.3. ¿Ya? Eso es lo que resultó de este estudio que está estadísticamente correcto. La diferencia me da que es menos 2.8%, mi requisito era 5%, por lo tanto, ticket está habilitado. Otra concentración, lo mismo. Para 70 termina midiendo 68.3. Esto porque está redondeado. ¿Ya? Si ustedes les tiran los decimales, no sé si lo voy a hacer, pero lo quité. Si se fijan, no da lo mismo, para que no sepan que quedó mal hecha la fórmula o algo. Redondeado, un solo decimal, no necesitamos más. Eso es lo que le reportamos a los pacientes. Entonces, en este caso, en otros analitos no. Se le pueden reportar bastante más. Para 80, lo mismo, 78.2, para 90, ¿no es cierto? Y así, cada una de estas diferencias estaba dentro del requisito de calidad presupuestado para error sistemático. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Lo carpeteo, lo imprimo, lo firmo, ¿no es cierto? Lo guardo y me queda como un registro para establecer si es que en algún momento hay alguna auditoría o yo mismo o alguno de los colegas tiene una duda. Oye, ¿estos equipos se comparan cuando los implementamos? Sí, mira, está la comparación. Fíjate que el R dio bien, la pendiente está bien, la ordenada está bien y al mismo tiempo cumple clínicamente con la diferencia máxima que tendríamos que tolerar entre los dos equipos. Entonces esto es, en general no es difícil de hacer. Lo que pasa es que generalmente no se explica tanto la segunda patita y nos podríamos, digamos, quedarnos con el detalle o la dificultad de solo hacer correlación. Y ya vimos lo peligroso que podía hacer solo correlación. Yo les conté el caso donde yo me equivoqué de variables, o sea, comparé dos cosas distintas y me dio un error hermoso. Entonces, no es eso lo que hay que hacer, es que se puede esta regresión y interpretarlo con todo el criterio que debe existir. Recuerden que estos son números, están hechos con estadística, están comparados contra un requisito, pero de nuevo, si yo estoy comparando dos plataformas en donde se espera que hayan diferencias por tecnología, y vuelvo a insistir, es posible que en lípidos no suceda tanto, pero a lo mejor, no sé, quizá en el HDL puede suceder, depende si se hace por inmunoinhibición o por otra, y contra otra metodología que es muy distinta, o una que es más avanzada que otra, y puede ser que una sea más sensible, no sé, y detectes más cantidad, pero en ese caso, si ustedes consideran que eso es una mejora, lo miden y lo informan. A partir de ahora tenemos una técnica que es más sensible, consideren al momento de evaluar la historia de sus pacientes porque se espera, no sé, en promedio un 2% de valor más elevado, no sé. Lo pueden notificar. Lo importante es que tienen la información para hacerlo. Pero si no estuviésemos hablando de quimiluminiscencia para marcadores tumorales, por ejemplo, esto les va a dar cualquier cosa porque cada marca tiene sus propios números. Como ellos diseñan el epítope y a qué se le va a pegar el anticuerpo y cómo va a reaccionar, y si se amplifica o no se amplifica. Y después tienen su propio valor de corte también. Por eso que las guías clínicas para marcadores tumorales son de difícil interpretación. Lo que se hace generalmente es seguir a un paciente con una misma marca durante un tiempo para ver si prende o si hay remisión y ese tipo de cosas, pero si yo empiezo a compararlo con distintas marcas, luego pasear por varios laboratorios, me volvería loco revisando esos históricos. Me va a decir, mejoró, empeoró, y es complicado.
Acá no, lípidos está bastante bien armonizado, pero si encuentran a partir de acá un hallazgo, investiguen de qué se trata. Si es beneficioso, y esto es importante, yo también les dije algo, ya cerrando, pero háganme todas las preguntas que quieran, pero ya cerrando, yo les dije que teníamos como referencia el equipo actual, pero siempre existe la probabilidad de que lo que viene es mejor, ¿ya? Así como no. Pero existe la probabilidad, de hecho están así que las ISO internacionales nunca consideran ni siquiera la opción de que empeores en calidad. No lo piensan. Pero estamos en Latinoamérica, así que siendo sinceros, podrías hacer que a lo mejor llegue un equipo con menor desempeño. Yo aquí lo puedo defender, o sea, mejor dicho, decir, no, pues mira, si te fijas hay una diferencia que es crítica y nos vamos a reportar cualquier cosa. Esto es una forma de hacerlo. Lo otro es que a lo mejor la nueva técnica es beneficiosa, mide distinto, pero ese medir distinto entrega un beneficio. ¿Qué hago? Lo notifico. Notifico a la comunidad cliente, que serían médicos, ¿no es cierto? Los consultorios que tengo asociados, y les informo. Hemos hecho una innovación tecnológica, tenemos una nueva tecnología para medir, no sé, triglicéridos, y ponte tú que se espera que haya un incremento de tanto. Eso está asociado a la medición, y por lo tanto consideraron al momento de interpretar un dato histórico. No sé si está Hans o el resto de los participantes. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, duda? ¿Se quedó con alguna duda de ayer o de control externo? Perfecto. Aquí nos dice Hans que muchas gracias, Benjamín. Gracias a ti, a usted también por permitirme participar. Si hay alguna consulta, la pueden realizar. Correcto. Puede ser de lo que vimos el jueves, de control externo, de planificación, de comparación de métodos. Quedo atento. Sí. Igual yo hablé con Hans y Diego de CITEM y siempre está la opción de preguntas posteriores. ¿Ya? La idea de este tipo de actividades que ustedes están participando no es solo entregarle la información y que después cuando quieran implementar algo les surge la duda y no hay resolución. Nos pueden preguntar posteriormente. Pregunta de Diego Pino. Dice, ¿tiene algún correo donde poder enviar consultas o dudas siempre y cuando no le genere problemas? No, problemas no me va a generar. ¿Cómo va a generar problemas? Sí, mira, lo voy a escribir acá. No se espanten si el nombre que les aparece no es Benjamín Fernández. No se impacten porque es un canal que se está creando, entonces puede que tenga otro nombre, pero ese es mi correo, fc.benjamin@gmail.com. Me pueden hacer consultas y, y si implementan esto, de hecho, si implementan esto, tengan por seguro que les voy a contestar en un acto de reciprocidad, porque les llamó la atención, lo quieren implementar, van a hacer una mejora, les surge una duda, y a lo mejor les puedo ayudar. Si yo no lo sé, lo averiguaré también. Yo tengo un contacto cercano con gente que sabe incluso mucho más que yo, por lo tanto, entre algunos podremos responder algo. Si no hay más preguntas, pueden realizarlas por la plataforma del correo. Ah, perfecto. Sí. La ventaja de hacerlo por plataforma es que les va a quedar para todos. Gracias, estuvo buenísimo este tema de calidad. Muchas gracias a ti, Diego, por conectarte. Es un gusto, un placer haber sido parte de esta actividad.